Muy buenas tardes. Estamos a pocos minutos de dar comienzo al Foro Derechos Humanos COVID-19, una mirada desde la salud, la economía, desde un enfoque basado en derechos humanos. Pedirles, por favor, a los participantes que han asistido como público a este foro que puedan seguir las siguientes indicaciones. Primero, darles la bienvenida. Me llamo Celia Medrano, soy directora de programas de Fundación Cristosal y se me ha pedido que pueda ser moderadora de este evento esta tarde. Quisiera pedirles, por favor, a los que se han conectado, a las que se han conectado, algunas indicaciones que pudiesen respetar para que sea un éxito técnicamente esta actividad. En primer lugar, por favor, pedirles que mantengan apagados sus micrófonos. Si hay preguntas para los expositores, vamos a trasladarles las preguntas a través de esta moderación. También pedirles, en lo posible, puedan apagar sus pantallas, de tal manera que el foro no esté sobrecargado y eso facilite que ustedes puedan ver en pantalla a cada uno de los panelistas. También lo haremos nosotros. Cuando no esté hablando en la moderación, voy a apagar mi micrófono y mi pantalla para que la persona que está dando su ponencia esté en pantalla con ustedes con toda la capacidad del Internet habilitado para este foro en función de que su exposición pueda ser optimizada. Pedirles, por favor, respeto en las diferentes ponencias. Repito, cada participante puede enviar por escrito a través de Facebook, a través de este Zoom y a través del correo electrónico que fue habilitado y difundido, puede generar las preguntas que desee. También puede dirigirlas específicamente a alguno de los expositores para saber de que esa pregunta tiene un destinatario concreto o si la pregunta está destinada a cualquiera de los panelistas que pueda responderla. Estamos empezando entonces, solo quisiera hacer un recorrido si todos los panelistas están ya conectados. ¿Están conectados todos los panelistas? Ricardo Castaneda, Saúl Baño, doctor Solano y Rodrigo Baires. ¿Pueden confirmarme, por favor? Sí, estamos listos, doctor Solano. Rodrigo de Focos, aquí está. Estoy viendo en pantalla a Saúl Baños. Un gusto, Ricardo Castaneda. Estamos a Focos, también lo estoy viendo. Ricardo Castaneda, por favor, ¿pudieras estar en pantalla? Listo. Te veo, ¿estás listo? De acuerdo. Bien, si ustedes están de acuerdo y me dan un banderillazo de salida, podemos empezar a las 3:15 de esta tarde. ¿Están de acuerdo todos? Estamos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a quienes nos están siguiendo en Facebook Live, a los que nos están siguiendo ingresando a esta plataforma Zoom. Damos inicio entonces al foro COVID-19 y Derechos Humanos, una mirada desde la salud, la economía y un enfoque basado en derechos humanos. Esta actividad ha sido organizada por un conjunto de organizaciones que han estado dando seguimiento a la situación
de COVID-19 en El Salvador y que en la medida que se necesitan nuevas miradas y experticias técnicas se ha estado ampliando. Hemos generado a principios de la semana pasada un pronunciamiento que pueden ustedes encontrarlo en las diferentes plataformas de Facebook, Twitter, de las organizaciones que participamos en este evento. Está de parte de las organizaciones de derechos humanos, la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, FESPA, la Fundación Cristosal, IDUCA y Servicio Social Pasionista, la Organización Juvenil de Jóvenes Azul Originario, y CEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y las plataformas Capítulo El Salvador del Acuerdo de Escazú, y nos acompaña Focos de Canal 33. Quisiésemos, entre todas las organizaciones que he mencionado, darles las bienvenidas nuevamente y empezaremos con este foro. La plataforma ha generado ya un posicionamiento enfocado básicamente no solo al análisis de la situación actual con respecto a COVID-19 en El Salvador, sino también desde una perspectiva propositiva y colaborativa. Ese es el énfasis de las diferentes exposiciones que tendremos esta tarde. Y para empezar, quisiera pedirle que tome la palabra al doctor Iván Solano Leiva, de parte del Colegio Médico de El Salvador. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer en representación del Colegio Médico, pues, participar en este esfuerzo interinstitucional para dar una respuesta integral al manejo de la pandemia causada por el COVID-19. Como Colegio Médico, siempre nosotros manifestamos en un principio, y nadie lo ha puesto en duda desde el gremio médico, que las primeras medidas incluidas dentro de la fase de contención, impulsadas por el Gabinete de Salud y el Ejecutivo salvadoreño, fueron efectivas. Fueron efectivas en el sentido de retardar la llegada del virus. Si no, veamos que desde el 31 de diciembre, que se reportan los primeros 27 casos de COVID-19 en China, es hasta el 18 de marzo que en El Salvador se reporta el primer caso de COVID-19. Luego, sin embargo, creemos también que ya la segunda parte del manejo de la pandemia, sobre todo poniéndole la fecha del 11 de marzo, nuestro Gabinete de Salud y el Ejecutivo comienzan a desarrollar una serie de medidas que han tenido buenas intenciones, pero que no han sido buenas decisiones. Y hablamos que se establecen los centros de cuarentena, que para nadie es un secreto, los problemas logísticos que ha representado y que lo que buscaban en un inicio, detener el virus o contener el virus dentro de esos centros de cuarentena, no se logró. Tanto es así que en estos momentos sabemos que el virus salió de esos centros de contención y ya tenemos el virus circulando en la comunidad. Nosotros como gremio médico siempre hemos dicho de que estamos dispuestos a colaborar con el Ejecutivo, con el Gabinete de Salud, para el manejo de esta crisis de salud pública. Sin embargo, a pesar de nuestros diversos ofrecimientos, no se ha logrado ese enlace con el Gabinete de Salud y el Ejecutivo salvadoreño, lamentablemente. Creemos que ahorita en este momento que nos encontramos en una segunda fase, en una fase de transmisión comunitaria del virus, los centros de cuarentena, tal y cual fueron concebidos, en realidad ya no tienen ninguna razón de ser, exceptuando ciertos casos excepcionales. Sin embargo, vemos que el Ejecutivo mantiene como parte de su estrategia base y principal el confinar a salvadoreños dentro de estos centros. Y es más, también hemos visto, y lo confirmarán los
colegas que hablarán a continuación, de que los centros de contención, además desde el punto de vista punitivo, se le ofrece a aquella persona que aparentemente ha roto la cuarentena domiciliaria que nos encontramos. En el boletín número 1 del Observatorio Médico, del Colegio Médico COVID-19, nosotros estipulamos o hemos propuesto que debe de valorarse quiénes deben de ir a cuarentena, en primer lugar. Y creemos que en este momento, como les decía, ya no tiene objeto el tener al 100% de los salvadoreños que estuvieron fuera del país en estos centros de cuarentena, y mucho menos que tengamos estos centros de contención o centros donde se castiga al salvadoreño que por diversas razones se ha considerado que ha roto ese cuarentena domiciliario. Creemos que nuestros hermanos salvadoreños que se encuentran fuera del país pueden regresar al país y no el 100% de estos necesariamente deben de conservarse en un centro de cuarentena. Les invito yo a revisar el boletín número 1, donde se plantean las diversas estrategias. Otra propuesta que nosotros hacemos como Colegio Médico y que vemos que en estos momentos se está haciendo de una manera inadecuada es el abordaje de todos aquellos pacientes que han sido confirmados a través de exámenes COVID positivos. Vemos que todo paciente que es detectado COVID positivo, incluidos los asintomáticos, los que tienen una enfermedad leve, que si ustedes revisan las estadísticas oficiales, son la gran mayoría de casos que están en centros de cuarentena, estas personas pudieran estar en aislamiento domiciliar y darle énfasis al sistema primario de salud, de atención primaria de nuestro país. Creemos que el Ejecutivo está errado y que solamente quiere que todos los pacientes estén dentro de centros hospitalarios. Y es así que ya hemos estado observando que muchos centros de estos ya colapsaron. Esa es parte de la estrategia que nosotros recomendamos como médicos. Y otra cosa es importante en cuanto a las pruebas de diagnóstico. Creemos que es importante que se priorice. Y para terminar mi primera intervención, decirles quiénes deben ser priorizados para exámenes, para hacer los exámenes. Primero, personal de salud que está en el frente, en la línea de ataque o frente a las personas que son COVID positivos. Segundo, personas que son sintomáticas, ¿verdad? Y en la cual son casos sospechosos de COVID positivo. El tercera prioridad son contactos de personas COVID positivas, que hay que hacerles el examen. Y cuarto lugar, también aquí está incluido aquellos contactos que no tienen ningún tipo de síntoma, hay que hacerle la prueba de COVID positivo, porque eso nos va a permitir detectar de manera temprana casos COVID positivos y retirarlos del ambiente en que se encuentran, ya sea en un aislamiento domiciliar o bien, si es necesario, dependiendo de la severidad de la enfermedad, trasladarlo a un centro hospitalario. Hasta aquí dejo mi primera participación. Les agradezco su atención. Agradecer al doctor Solano Leiva por parte del Colegio Médico de El Salvador la intervención desde el enfoque de salud. Pedirles que si tienen algunas otras personas, los participantes en esta plataforma que deseasen que participaran en este foro, pueden conectarse al Facebook de Cristosal. Ahí estamos en Facebook Live directamente transmitiendo. Quisiese dar la palabra a Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ricardo va a poder brindar su intervención desde el enfoque
económico en relación al posicionamiento que este conjunto de organizaciones ha presentado la semana pasada con respecto al manejo de la pandemia COVID-19 desde un enfoque de salud, desde un enfoque económico y desde un enfoque basado en derechos humanos. Por favor, Ricardo, estás en línea. Buenas tardes, un gusto saludarles. Desde el ICEFI estamos convencidos que las respuestas a la actual crisis debe ser integral y por lo tanto ha sido un error ver de manera aislada el tema de salud, del tema económico, del tema de los derechos humanos. Creo que si algo hemos podido constatar hasta este momento es precisamente la carencia de un plan. No tenemos un plan de gobierno y tampoco tenemos un plan anticrisis. Por lo tanto, apostarle todo a la improvisación puede tener unos resultados muy costosos, porque ya el doctor Solano hablaba del tema de salud, pero en el tema económico podríamos estar frente a una de las peores crisis económicas de por lo menos el último siglo. Antes del COVID-19 ya la situación económica en El Salvador era bastante complicada. Las herramientas con las que se contaban eran muy limitadas y por lo tanto las decisiones que se tenían que haber adoptado tenían que estar vinculados sumamente al tema de derechos humanos y al tema de salud. Por ejemplo, saber cuánto tiempo era necesario que las personas estuvieran en su casa para garantizarles a todas las familias un ingreso básico, pues de lo contrario, automáticamente se iba a obligar que estas personas cayeran en pobreza e incluso padecieran hambre. El presupuesto con el que cuenta El Salvador es un presupuesto sumamente limitado, con altos niveles de rigidez. No obstante, todavía hay un margen de maniobra para poder reorientar hacia aquellas áreas y rubros que deben de ser prioritarios. Nosotros nos preocupa que hasta este día todavía no se haya reestructurado el presupuesto para poder aumentar, por ejemplo, al Ministerio de Salud. Ya la Asamblea Legislativa ha aprobado 3,000 millones de dólares en deuda. Esto implicaría que El Salvador puede cerrar este año con una deuda del 90% del PIB. Es decir, que por cada 100 dólares que se produzcan, 90 dólares ya los vamos a deber. Lastimosamente, no existe claridad hacia dónde se van a destinar esos recursos y en el caso de aquellos recursos que ya se saben, por el mecanismo de cómo se van a entregar, no necesariamente van a llegar a los grupos más beneficiados. Esto se pudo constatar con la entrega de los 300 dólares a las familias, que incluso familias que no tenían electricidad no recibieron ese dinero, pero tal cual como quedó establecido los fondos para el sector privado, el sector informal en su mayoría tampoco se vería beneficiado. Adicionalmente, El Salvador, por los altos montos de deuda que le han aprobado, necesitará salir a los mercados internacionales a colocar bonos. El problema es que el perfil de riesgo de El Salvador ha aumentado, no solo por sus altos niveles de deuda, sino también por la carencia de un plan, pero también por las propias señales que ha dado el Ejecutivo de la falta de separación de poderes e incluso el irrespeto a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, lo cual genera que no haya certeza jurídica y por lo tanto hace que si El Salvador en el mejor de los casos logra colocar los bonos, lo haría a una tasa de interés sumamente alta, lo que implicaría que hipotecaríamos los presupuestos de los próximos años. Pero también se corre el riesgo de que no nos presten el dinero y que por lo tanto los mercados financieros se cierren para el país, lo cual además de ser inédito sería sumamente preocupante, pues estamos recién empezando a ver los primeros efectos de una crisis económica que no durará unos días, sino que incluso puede durar años. Por eso es que hacemos nosotros un llamado para discutir una reforma fiscal integral que toque todas las aristas, tanto el tema de los ingresos públicos, del gasto, de la deuda, pero también de la transparencia, que avancemos hacia un sistema de protección social universal, donde la garantía del derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, cuente con el financiamiento adecuado para ello. Por eso es que nosotros insistimos que la respuesta a estas crisis debe de ser una respuesta integral. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo Castaneda, de parte de ICEFI, en el análisis desde la perspectiva económica. Estamos entonces advirtiendo el conjunto de organizaciones que convoca a este foro que hay una situación preocupante en materia del manejo de la pandemia desde la perspectiva de salud. Los centros de contención ha sido uno de los aspectos de mayor preocupación con respecto al manejo de los mismos, dicho por especialistas en la materia. Y en el aspecto económico tenemos que manifestar la preocupación de una deuda que después no logre pagarse y que se dé una situación incluso que no se dé un endeudamiento por falta de quienes estuviesen en disposición de brindar préstamos o en todo caso a un costo muy alto estos préstamos. Estamos generando un endeudamiento del país muy grave sin mayores controles y esa es una de las preocupaciones planteadas. Queda en la tercera exposición en este panel la participación de Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación para la Aplicación y el Estudio del Derecho, FESPAD, quien en nombre de las organizaciones de derechos humanos, Servicio Social Pasionista, Fundación Cristosal, IDUCA y FESPAD, trabajará su intervención sobre la base de el punto de vista aplicando enfoque basado en derechos. Saúl Baños, por favor, está usted en línea. Gracias, Elia. Un saludo a todos y todas. Pues en materia legal y en materia de derechos humanos, las organizaciones que participamos en este colectivo consideramos que en el marco de atención de la pandemia en El Salvador se han venido produciendo restricciones a libertades de los ciudadanos, de las ciudadanas sin base a una ley emanada del órgano legislativo. Aunque esto fue resuelto tardíamente con la aprobación del decreto 639. No obstante, no subsana la ilegalidad de las restricciones a la libertad producidas sin fundamento jurídico desde mediados de marzo de este año. Hay que recordar que el gobierno prohibió de manera absoluta el ejercicio de los derechos constitucionales de libre tránsito, reunión y libertad personal. Derechos que, conforme a la Constitución, únicamente pueden ser restringidos de manera general en situación de régimen de excepción. A juicio de las organizaciones que estamos presentando este análisis, se ha dado un constante uso del medio de la fuerza para atacar un problema de salud pública y también se ha tratado como un asunto de seguridad nacional y ha habido ausencia de lo que hablaba Celia, de un enfoque basado de derechos humanos. Consideramos que adoptar la aplicación del enfoque de derechos humanos puede aminorar el impacto ocasionado por la crisis sanitaria, que no sea tan fuerte ni negativa para la población en general, ni se siga diezmando el orden constitucional y el Estado constitucional de derecho. Consideramos que todavía es tiempo para adoptar el enfoque de derechos humanos. En materia institucional, consideramos como mal gestionados, mal administrados e innecesarios los conflictos generados entre los órganos del Estado. Lejos de cumplir con el principio de colaboración que debe existir entre los órganos, se han presentado confrontaciones entre el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa y con la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Incluso se ha dado desobediencia de resoluciones judiciales, cosa que nos parece sumamente preocupante. Pero además se ha confrontado con la Fiscalía General de la República, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al grado de llegar a menospreciar el trabajo que hacen estas instituciones e incluso también el trabajo que hacemos organizaciones de derechos humanos del país como de fuera. También se ha asegurado por parte de algunos funcionarios que con sus acciones no se está violentando los derechos humanos. Como organizaciones de derechos humanos, consideramos que la promoción y defensa
de los derechos humanos no son un obstáculo contra las necesarias acciones destinadas a la contención y propagación de la pandemia, así como tampoco lo es el respeto al equilibrio entre los órganos del Estado y el rol de Contraloría que juega el Ministerio Público, la prensa y las organizaciones de sociedad civil. Nos preocupa grandemente que dentro de las problemáticas identificadas, luego de transcurrido más de 50 días de instalación de los primeros centros de contención, ya el doctor Solano ha planteado algunos puntos al respecto, estos se han convertido en focos de contagio, incluso para el personal médico y sanitario. Sostener a muy largo plazo el confinamiento y manejarlo como se ha venido haciendo hasta ahora puede tener consecuencias muy graves en la población y ya estamos viendo algunas de ellas. Una de las problemáticas más sentidas son las limitantes para el acceso al agua potable en cantidad suficiente y en calidad suficiente. También las organizaciones de derechos humanos registramos que se ha incrementado la inestabilidad laboral, la suspensión de contratos individuales de trabajo y los despidos, así como la imposibilidad de miles de personas para ejercer el comercio informal y las labores de cuidado. Nos preocupa también la situación de las familias que no tienen ingreso ni acceso a alimentos, especialmente las familias del área rural. Por otro lado, los abusos de miembros de la policía y del ejército se han incrementado y nos preocupa que pasamos de un modelo de policía comunitaria a uno militarizado, así como nos preocupa la situación de las personas privadas de libertad. Han sido notorias y hemos registrado las restricciones a la prensa, que ha sido una práctica bastante reiterada. Y también es muy sentida la problemática de salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, a quienes no se les ha facilitado el retorno al país. Sin duda, existen otras problemáticas que por motivos de tiempo no me es posible mencionar, pero que pueden ser verificadas por ustedes en los informes que las organizaciones de derechos humanos hemos elaborado. Igualmente, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha hecho públicos sus informes y esos están a la vista. Hasta aquí me quedo y muchas gracias a todos. Muy agradecidos por las participaciones que se han generado. Tenemos ya por parte del público, de los asistentes a este foro, preguntas muy concretas para cada uno de los expositores. Voy a generar un proceso consensuado por las organizaciones que convocamos a esta actividad: Azul Originario, Colegio Médico, Equipo Plataforma Acuerdo de Escazú, Cristosal, FESPAD, ICEFI y Servicio Social Pasionista, en el sentido de generar dos bloques de preguntas y respuestas. Si el tiempo nos da, podríamos considerar un tercer bloque. Por el momento, solo quisiera pedirle a los expositores que en sus intervenciones y en las respuestas a las preguntas que voy a trasladarles, quisiera pedirles que pudiesen entrar a una parte propositiva. El posicionamiento de las 6 organizaciones a las que he hecho referencia han generado también propuestas concretas para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial y para el Ministerio Público. Independientemente las propuestas fuesen retomadas por los poderes del Estado a las que han sido dirigidas, sería importante también que el público conociera el aspecto propositivo de las discusiones y posicionamientos que han generado estas organizaciones. Para el doctor Iván Solano, la pregunta es la siguiente: ¿por qué las autoridades tienen a personas aún en detención y si ya cumplieron el periodo de cuarentena? Por favor, doctor. Perdón, Celia, si me puede repetir la pregunta, sobre todo la parte inicial. Con mucho gusto. ¿Por qué las autoridades tienen a personas aún en detención si ya cumplieron el periodo de cuarentena? Bueno,
Con respecto a esa pregunta, yo lo podría resumir en que esos son ejemplos de un desorden bien organizado que el Gabinete de Salud ha implementado en los centros de contención. En primer lugar, cuando estipularon que el tiempo de cuarentena iba a ser de 30 días, eso en ningún lugar del mundo y sin ninguna base científica estaba establecido. Los tiempos de cuarentena en su momento siempre deben de ser de 15 días, pero hemos visto que recién hace el lunes pasado, ya el decreto o la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, el 639, si mal no recuerdo, ya aceptaron la reducción del periodo de cuarentena a 15 días para todas aquellas personas que son llevados a los centros de cuarentena. Eso ha sido un pequeño avance, pero llama la atención también que a las personas que aparentemente han violado la cuarentena domiciliar obligatoria en la que estamos, cuando uno ve cuál es el proceso que hoy hacen, es que lo llevan a un centro médico para que sea evaluado por un médico, y si este médico considera que la persona debe ir a un centro de contención, saben que en ese mismo artículo de la ley dice que va a ir por 30 días y no por 15 días. Y eso es lo que no comprendemos nosotros de por qué se lleva a cabo este tipo de situaciones. Y más bien es un castigo que se le está dando al salvadoreño que por diversas razones pues ha tenido que salir fuera de su casa, ¿no? Muchas gracias, doctor Solano. Quisiera generar la pregunta dirigida a Ricardo Castaneda de ICEFI. ¿Se podría hablar de una crisis económica en el país por causa de la pandemia? ¿Has escuchado bien la pregunta, Ricardo? Sí, perfectamente. Gracias, Elia. Sin duda, ya los primeros datos nos muestran que vamos a estar frente a una de las crisis, decía, más graves del último siglo, incluso más grave que la que tuvimos en el año 2008-2009. Ya las proyecciones de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las estimaciones que hemos hecho desde el ICEFI coinciden en el que El Salvador va a ser el país más afectado de toda la región centroamericana. Esto porque somos uno de los países que más dependemos de las remesas, porque tenemos una economía sumamente abierta, pero también porque los altos niveles de informalidad del país son muy altos. Y esto hay que añadirle que El Salvador no cuenta con política monetaria, es decir, no tenemos moneda propia, lo que limita el conjunto de herramientas para intentar minimizar los efectos de la crisis. Básicamente, solo dependemos de la política fiscal, que es la que se ve reflejada en el presupuesto. El Salvador no se puede dar el lujo de desperdiciar ni un solo centavo. Las decisiones que ahora se adopten son decisiones que no solo van a marcar los próximos meses, sino pueden marcar las futuras generaciones. Porque para un país como El Salvador, tener niveles de deuda pública superiores al 90% del PIB es básicamente hablar que para los próximos años la partida presupuestaria más grande va a seguir siendo el servicio de la deuda, como ha sido hasta ahora, que destinamos más para pagar deuda que lo que destinamos para educación y para salud. Por eso nosotros hemos recomendado reestructurar el presupuesto público para eliminar aquellos gastos que en estos momentos no son prioritarios o que son innecesarios, tales como los seguros privados para funcionarios públicos, el tema de viajes, el tema de consultorías, pero también, por ejemplo, el tema de la compra de equipo militar, que en estos momentos no son prioritarios. En ese sentido, es importante que la creación de un plan integral que no solo tome en cuenta las medidas de corto plazo, sino también deben de adoptarse medidas de mediano y largo plazo. Porque los efectos de la crisis todavía no han impactado en su gran magnitud y ya lastimosamente el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para poderlo enfrentar. Por eso es que se hace vital el pensar a colocar todos los elementos necesarios para consensuar un acuerdo fiscal integral.
Ricardo Castaneda, muchas gracias. Hemos hecho una sola pregunta de alrededor de 3 que están relacionadas con la temática legal y de derechos humanos. Le pedimos a Saúl Baños de FESPAD pueda dar respuesta. La pregunta sería la siguiente, que ha tomado 3 preguntas diferentes en esa línea. Quedaría formulada así: ¿cómo podemos hacer para que el gobierno entre en razón cuando no hace caso a las sentencias de la Sala de lo Constitucional y a los llamados de organismos internacionales? Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que se dé un respeto a los derechos humanos por parte del gobierno? Por favor, Saúl. Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta que se nos hace, ¿qué hacer para que el gobierno tome en consideración las resoluciones judiciales que, como la misma Sala Constitucional ha dicho, no es una recomendación, sino una orden? Aquí es donde las reglas del juego democrático deben de funcionar y que cada funcionario cumpla el marco de la legalidad. El artículo 138, para el caso del presidente de la República, le otorga las facultades que él está obligado a hacer y a no hacer también. Y eso en relación al artículo 86 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos, todos, incluso el presidente de la República, no tiene más facultades que las que la ley les otorga, debe cumplirlo. Por tanto, debe de ceñirse a respetar también las facultades de cada uno de los distintos órganos. Hay que apelar también a la institucionalidad del país. Es sumamente importante porque hay un debilitamiento institucional por justamente esas actitudes de desobediencia de resoluciones judiciales o el respeto en el caso de las facultades que tiene la Asamblea Legislativa. Estar regulando la actividad social, política, económica del país a través de decretos ejecutivos es romper contra el principio de legalidad. Y también otro elemento que yo agregaría es activar los sistemas de protección tanto universal como regional de los derechos humanos, independientemente de que más de algún funcionario diga de que no tienen una relación vinculante esas resoluciones. Perfectamente sabemos que sí la tiene y hacemos el llamado para que el gobierno, el Ejecutivo, acate las resoluciones judiciales de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el respeto de su mandato, así como la función de otras instancias estatales. Sobre lo segundo, que qué podemos hacer para que se acaten las resoluciones judiciales y el respeto de los derechos humanos. Mire, primero pienso de que los ciudadanos, las ciudadanas, debemos de denunciar las distintas violaciones de derechos humanos que se están dando y apelar también a los sistemas de protección de los derechos humanos, independientemente de que se intente menospreciar con distintas expresiones el sistema de protección de los derechos humanos. Es una historia que está detrás del cumplimiento de esos instrumentos internacionales, de la Constitución de la República, así como el conjunto diverso de leyes que protegen los derechos humanos. Yo creo que la ciudadanía, lejos de claudicar en su afán por el respeto a los derechos humanos, debemos de denunciar más acciones que se están haciendo, que se están cometiendo al margen de la ley. No hacerlo creo que sería el peor escenario para todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias, Saúl Baños. Quisiésemos recordar que es importante mantener la participación del público asistente a este foro con normas básicas de respeto a todos los participantes y asistentes, un lenguaje poco apropiado o señalamientos también
poco apropiados a los diferentes integrantes del panel y de sus organizaciones, no será retomado en las discusiones. Sin embargo, aquellos planteamientos que están formulados con el debido respeto en una libre circulación de ideas y haciendo valer el derecho a la libertad de expresión que todos y todas tenemos, será parte de esta discusión en este foro de carácter público. En ese sentido, compartir con todos un pensamiento de un usuario de Facebook que nos escribe: las organizaciones sociales tienen o tenemos un arduo trabajo para concientizar al pueblo en derechos humanos. Hay que desempolvar esas constituciones ahora más que nunca. Estamos entrando a la segunda parte de este foro, al segundo segmento de preguntas y respuestas, y estaríamos con la pregunta formulada al doctor Iván Solano. Doctor Solano, ¿debe implementarse una estrategia masiva de aplicación de pruebas PCR o deben ser estrategias de tamizaje con áreas específicas de aplicación? Bueno, muy buena pregunta, porque también me permite referir a todos los asistentes a que revisen el boletín número 2 del Observatorio Médico del Colegio Médico. El hacer pruebas a cualquiera, así digamos, un buen salvadoreño a la loca, tampoco es una buena estrategia, por muchas razones. Las estrategias deben de estar, las tomas de muestras deben de estar focalizadas en base a prioridades. Y como lo dije en mi intervención inicial, pues prioridades son personas asintomáticas, que son contactos de pacientes COVID positivos, pacientes sospechosos de COVID positivo, personal de salud que ha estado en contacto con pacientes COVID positivos. Es un listado de prioridades. Y es aquí en donde también me permite decir que la propuesta que nosotros como gremio médico también lanzamos es que debemos de darle prioridad al sistema de atención primaria en salud que nosotros tenemos. Llámese ECOS, equipos comunitarios de salud, debe de dársele énfasis. Pongamos un ejemplo de lo que le gusta al señor presidente. Pedro es detectado en una colonia como caso positivo en una colonia de Soyapango. Lo que debe hacerse en un primer momento es que equipos de respuesta rápida de epidemiología deben establecer un cerco sanitario por lo menos 3 manzanas alrededor de la casa de Pedro y buscar los contactos de Pedro, así como buscar contactos alrededor de la casa de Pedro y a ellos hacerle las pruebas. Y ahí nosotros vamos a detectar ya sea casos o vamos a detectar pacientes asintomáticos o vamos a detectar pacientes que no están enfermos. Y aquellos pacientes que son detectados positivos o que son asintomáticos o que son positivos pero enfermedad leve, a esos pacientes, si cumplen ciertas condiciones, sobre todo socioeconómicas, podemos dejarlos en su casa y los equipos de atención primaria estar pendientes de esos pacientes. Y eso me permite, porque también estoy conectado al Facebook Live, responder a una pregunta que también hace alguien que me dice ahí, que qué pensamos de que exista la posibilidad que el Hospital Benjamín Bloom pueda atender pacientes adultos con COVID-19. Definitivamente, eso no sería lo ideal, no es lo ideal. Pero ¿por qué el gobierno está pensando en el Hospital Benjamín Bloom como un centro de atención de adultos? Precisamente porque le ha dado mucho énfasis a la atención terciaria, al sistema de hospitales para la atención del 100% de pacientes COVID positivos, cuando sabemos que esta enfermedad en un 80% son casos leves o asintomáticos. Y le remito a las estadísticas de este día, donde se van a dar cuenta que la mayoría de los casi 1000 personas que han sido detectadas COVID positivos son casos leves o son asintomáticos. De tal manera que
va a colapsar el sistema de salud, pero no por la cantidad de casos que requieran estar hospitalizados, sino porque el gobierno está empecinado en tener al 100%. Y nuestra propuesta es, como gremio médico, a que podamos reforzar al sistema de salud primario para la atención de la mayoría de los pacientes con COVID-19. Agradecidos, doctor Solano. Gracias por responder al usuario de Facebook también de una sola vez. Estamos con dos preguntas. Una la hemos tratado de combinar para generar una sola consulta y otra que un usuario la ha planteado claramente y la leeremos para Ricardo Castaneda. Ricardo, ¿cuáles considera como las prioridades que el gobierno debe dar para apoyar la reactivación del sector privado, en especial sectores fuertemente afectados como el turismo? Y una pregunta también concreta, Ricardo, ¿cómo se pagará esa deuda si así se ha estado adquiriendo? ¿Quedan claras las dos preguntas, Ricardo? Sí, gracias, Celia. En el caso de la primera pregunta, lo importante es que ante unos recursos tan limitados como son los que cuenta el Estado, debe de priorizar a los grupos más vulnerables. En el caso de las empresas, estaríamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque además de representar más del 90% del parque empresarial, son quienes generan la mayor cantidad de empleos. En ese sentido, en conjunto con el resto de organizaciones que hemos colocado el pronunciamiento, hemos señalado la necesidad de que se establezcan fondos no reembolsables para estas empresas, así como préstamos con periodos de gracia que les permitan no pagar intereses. De los 1.000 millones que fueron aprobados por parte de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo, tal como ha quedado la redacción, no necesariamente va a beneficiar a los grupos más vulnerables. De hecho, en el caso para el sector informal, solo se han dejado 100 millones, pero se pide como criterio que tengan un perfil crediticio A o B. Eso implicaría que la mayor parte de empresas que se encuentran en el sector informal no van a ser beneficiarias de estos recursos, pues en muchos casos ni siquiera tienen cuenta ni tampoco tienen préstamos con el sistema financiero. Por eso es fundamental el establecimiento de estas medidas cuanto antes para asegurar que estas empresas que van a ser las más perjudicadas se minimice sus impactos. Adicionalmente, es muy importante recordar que el principal comprador de la economía es el Estado y por lo tanto todas las compras que vaya a hacer el Estado se debe de priorizar que se hagan a empresas locales, pero principalmente a micros, pequeñas y medianas empresas. Esto permitiría minimizar los impactos y que estas empresas sigan teniendo ingresos. En cuanto a quién va a pagar los costos de esta deuda, yo diría, la agrandaría más, quién va a pagar los costos de esta crisis. De no hacer ninguna reforma fiscal, los costos de esta crisis lo van a pagar los grupos más vulnerables, incluso esos grupos en los cuales no se han visto beneficiados de los programas que en estos momentos tiene el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la estructura tributaria de El Salvador es una estructura tributaria sumamente regresiva que afecta proporcionalmente hablando más a quienes menos tienen. Y me refiero particularmente al impuesto al valor agregado, al IVA, porque independientemente que la persona se encuentre en el área rural, esté en extrema pobreza, cada vez que compra una libra de café, una libra de azúcar, una libra de leche, está pagando sus impuestos y resulta que termina pagando más proporcionalmente hablando. Por eso es muy importante que al momento que tengamos que establecer quién va a pagar las cuentas, se haga a raíz de lo que establece la propia Constitución, y es que todos los impuestos, tasas y derechos se deben de hacer a partir del principio de capacidad de pago. Quien tiene más debe de pagar más. Y yo creo que esta crisis debería de ser una oportunidad para resolver esos problemas estructurales que hemos venido acarreando desde hace muchos años. Gracias, Ricardo. Dos preguntas que son para los panelistas, pero nos hemos planteado si puede responderlas Saúl Baños. Una de ellas es,
¿Consideran ustedes que existe pasividad de la sala y del fiscal en esta coyuntura? Una. Y la segunda, ¿pueden compartir un breve análisis sobre la situación de derechos humanos de las personas retornadas forzadas durante la emergencia COVID-19? ¿Escuchaste, Saúl? ¿Están? Perfectamente, Celia, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, el grupo de organizaciones que conformamos este colectivo justamente discutimos sobre el rol que ha estado jugando la Sala Constitucional de la República, de la Corte Suprema de Justicia, perdón, en este contexto. Creemos que la Sala Constitucional ha hecho una labor aceptable, pero también consideramos que se ha ceñido a algunos aspectos meramente formales que están dentro de su facultad y ha omitido tocar algunos puntos en sus resoluciones que son de fondo. También creemos que ha habido cierta lentitud en la resolución de ciertas demandas que se le han presentado. Las organizaciones convocantes a este foro hemos activado la jurisdicción de la Sala Constitucional a través de demandas de inconstitucionalidad, a través de demandas de habeas corpus, y en el primero de los casos, por ejemplo, cuando se aprobó el estado de excepción así denominado, que únicamente tenía una vigencia muy corta, la Sala admite de manera inmediata, pero no resuelve. Hasta este momento no ha resuelto. Y el periodo de ejecución del estado de excepción ya precluyó, pero no tenemos resolución. Posiblemente lo haga posteriori. Y para efectos de antecedentes jurisprudenciales, posiblemente tenga esa relevancia. Pero no tuvo, digamos, la oportunidad para hacerlo, la admite, pero no resuelve. Igual lo ha hecho con las demandas de habeas corpus. Se entiende que las demandas de habeas corpus son de pronto despacho, que deben de resolverse de manera inmediata porque en este caso en particular de las personas confinadas estaba en juego su libertad. Y en la resolución 148-2020, que es una resolución de seguimiento, ellos determinan que el Ejecutivo, la Policía, el Ejército, está haciendo detenciones arbitrarias y por tanto ilegales. Pero las personas, ya lo dijo el doctor Iván Solano, pasaron más de 40, algunas personas todavía están ahí más de 40 días y no se ha resuelto esa situación. Ha habido lentitud. Por parte del fiscal general de la República también creemos que ha habido cierta pasividad y no ha estado a la altura de la demanda que debió o debe tener esa institución tan importante del Ministerio Público. Todavía es tiempo, creemos nosotros, que pueda tener una labor mucho más activa. Sabemos que la situación no es fácil para estas instituciones, pero a nuestro juicio creo que han podido hacer algo mucho de mayor nivel. En relación a lo otro, Celia, si tuviera la amabilidad de recordármelo, la segunda pregunta. Se refería a si podías hacer referencia, Saúl, a la situación de personas retornadas, afectadas por COVID-19. Hace referencia a personas deportadas, México, Estados Unidos, y también a las personas que se ha dado a conocer como los varados, de las cuales ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional. ¿Puedes hacer referencia, Saúl? Cómo no, con gusto. Bueno, ahí tenemos dos elementos a considerar. Uno son las personas retornadas, que suponemos estaban en tránsito por tema de emigración o desplazamiento, y que la pandemia las tomó de sorpresa en el camino. Las personas, después de tanta insistencia, exigencia al gobierno para que generara condiciones de retorno, fueron retornadas, pero también han tenido un tratamiento bastante negativo. Fueron alojadas, entiendo yo, en el centro de contención que está en el gimnasio Adolfo Pineda. Otras personas fueron llevadas al centro de resguardo Pedro Pablo Castillo,
las condiciones en que estas personas han estado allí no han sido las mejores. Una de las primeras tormentas que cayó acá en la zona de San Salvador sirvió para develar cómo estaban las condiciones de estas personas, que son justamente las personas retornadas, aproximadas unas a otras en los catres. El agua entró, era prácticamente una piscina el piso de ese centro de resguardo, y se veía que quienes estaban al frente de ese centro de resguardo era la policía. No se les permitió a estas personas mejorar esas condiciones. No fue sino hasta después de ese acontecimiento en que se trasladaron a otro centro. Y aquí retomo lo que planteaba el doctor Solano, que los centros de confinamiento han sido centros de propagación del virus. Las personas no han tenido ese tratamiento adecuado. Y el otro punto, que también es mucho más complejo, porque creo yo que el país no registra, al menos yo no tengo memoria de eso, de un caso similar en donde a personas salvadoreñas que están fuera del país no se les han dado las facilidades para el retorno al país. Incluso se dio una orden por parte del Ejecutivo de no posibilitar el ingreso de estas personas. Y digo de que hay un conflicto incluso constitucional, porque la Constitución de la República plantea que a ningún salvadoreño se le puede negar el ingreso a su país, es decir, a El Salvador. Porque ¿qué pasa si a estas personas se les niega el ingreso al país? Prácticamente están en condición de apátridas, y no puede ser porque la Constitución lo prohíbe. De tal suerte de que tanta ha sido la insistencia de las mismas personas que están fuera del país, de sus familiares, de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, de la misma Sala Constitucional que ha sido activada a través de las demandas presentadas, que el gobierno ha dicho de que ya está iniciando los procesos de retorno de estas personas. Obviamente tienen que ceñirse a los protocolos de saneamiento que se han establecido dentro del marco de la legalidad, y estas personas han sufrido mucho afuera, porque estar en esas condiciones requiere uno tener las condiciones materiales para la subsistencia fuera del país. También tiene efectos porque estas personas, algunas así lo han manifestado, tienen hijos e hijas pequeñas acá en el país y han tenido esa lejanía física, psicológica, emocional. Tiene o va a tener algunos efectos colaterales que hoy por hoy son inmedibles. Hasta aquí me quedaría, señor. Muchas gracias a Saúl Baños, Ricardo Castaneda, doctor Solano, y también consultar a Rodrigo Baires, periodista, director de Focos, Canal 33. Tenemos alrededor de 50 participantes dentro de la plataforma Zoom, alrededor de 200 participantes que nos están siguiendo por Facebook Live y una cantidad significativa de preguntas. Quiero preguntar, de acuerdo al tiempo de ustedes, si podemos hacer una tercera ronda de preguntas y respuestas. Eso depende del tiempo de cada uno y particularmente de Rodrigo, que probablemente tendría un compromiso posterior a su rol, que es el de hacernos una síntesis final de esta actividad. Pregunto a los ponentes, ¿podemos generar una tercera ronda de preguntas y respuestas con 2 últimas preguntas a cada expositor? Estamos tratando de hacer el ejercicio de hacer preguntas mixtas y tratar de fusionar varias preguntas que van en la misma línea para generarles un máximo de 2 preguntas a cada expositor. Y si Rodrigo puede hacernos compás de espera para poder concluir, estamos hablando de unos 15 minutos más. ¿Estarían de acuerdo? Estoy consultando a los expositores y a el periodista que haría la síntesis final del foro. Por mi parte se vuelve justo y necesario, perdón. Sí, doctor Solano. Celia, y para la gente que nos acompaña, creo que es importante escuchar también sus puntos de vista,
y va en sintonía con un poco con lo poquito que yo he podido resumir de todo lo que nos está dando Ricardo, el doctor Solano Leiva y Saúl. Entonces, si le damos a los 15 minutos a la ronda esta rápida de preguntas, y yo con gusto, igual yo mi cierre es muy corto. Solo único que no soy director, soy coordinador editorial nada más. No he subido en la escala. Ya con esto es Gracias. una promoción, Ricardo. ¿Los demás estamos de acuerdo? De acuerdo, Celia. Perfecto, Ricardo, Saúl. Entonces hacemos el ejercicio de una tercera y última ronda. Quisiera, por favor, en este espacio, si colegas de las otras organizaciones que están en línea, me refiero a las 6 organizaciones que están participando en el grupo que ha organizado este foro y generó el posicionamiento la semana pasada, que ustedes pueden encontrar colgado en nuestras páginas Facebook, Azul Originario, el equipo plataforma del acuerdo Escazú, de Servicio Social Pasionista, también quisiesen hacer alguna intervención, hacérmelo saber en función de las respuestas a las preguntas que estaremos generando. Por mi parte, voy a dirigir nuevamente preguntas específicas a cada uno de los expositores y terminaré con 2 preguntas, que será el cierre de esta parte, dirigida a los 3 expositores, y si hay algún colega de las otras organizaciones que participamos en esta plataforma, damos el espacio también. Recordar, por favor, la importancia de enfocarnos en la parte propositiva de nuestras exposiciones, sobre todo porque ya estamos en la fase final. Para el doctor Solano, además de que está siguiendo en Facebook las preguntas, y lo más probable es que aprovechará también para dar respuestas a algunas de ellas, pero hay una que es particularmente importante. Doctor, pregunta la persona asistente a este foro: ¿son de credibilidad las estadísticas oficiales que ha brindado el Ministerio de Salud? ¿Son confiables esas estadísticas? Y una segunda pregunta: ¿cuánto es el costo por paciente COVID-19 en El Salvador? ¿Y cuál es la tasa de identificación según las estadísticas? ¿Cuántos infectados no han sido infectados hasta la fecha? Esta última pregunta es vital, doctor. Usted sabe que ya hay intervenciones de personas y de organizaciones que plantean que probablemente esta cuarentena fue asumida muy temprano, y sostenerla en un momento en donde no hemos alcanzado el nivel de contagio es una situación preocupante, sobre todo ante la imposibilidad de que el sistema de salud nuestro pueda enfrentar una situación de contagio masivo y simultáneo. Sin embargo, se entiende de que el contagio debe de darse para generar inmunización. El hecho de tomar medidas es para que no colapse nuestro ya precario sistema de salud, pero sostener de manera más larga sin que se haya dado la cantidad máxima que podría esperarse de contagios es una situación preocupante. En esa línea, doctor Solano, ¿puede usted dar orientación en este foro? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿qué tan confiables son los datos? Pues en realidad, desafortunadamente, en este momento, los datos para dentro del gremio médico ya no son confiables. Y en ese sentido, probablemente nosotros como gremio médico también hemos pedido participar en ese comité y poder asesorar al Gabinete de Salud sobre el hecho de que las pruebas puedan mejorarse la capacidad de tomarse pruebas diagnósticas. El método, quiero decirles, que se está utilizando para toma de pruebas, ese es el adecuado y excelente.
que es la RT-PCR. Sin embargo, cuando vemos la negativa del gobierno a querer recibir el apoyo tanto del gremio médico y de otros sectores, pues pareciera que eso es lo que nos hace dudar si verdaderamente los datos que nos están dando son claros y precisos y no están siendo manipulados. Con respecto a la situación de las cuarentenas, vuelvo y repito, creemos que en este momento ya no se vuelve necesario para el 100% de personas estar en cuarentena y en aislamiento también, como lo dije en un principio, porque el virus ya hay transmisión comunitaria. Por lo tanto, el énfasis que debemos de hacer es parar la diseminación del virus en la comunidad a través de cercos sanitarios focalizados, en donde nosotros podamos identificar a Pedro y a sus contactos. Y si la condición de salud de estas personas que son identificadas positivas a COVID-19, pues lo permite dejarlos en un centro de aislamiento domiciliar supervisado por el sistema primario de atención, que son los ECOS. Las propuestas que nosotros estamos haciendo y que cuando sentimos la negativa de parte del gobierno, eso es lo que nos hace a nosotros pensar si hay otra agenda debajo que quiere que no se den a conocer o no se conozcan la verdadera realidad de la situación que estamos. Doctor Solano, muchas gracias. Ricardo Castaneda, hemos, como decía, tratado de integrar preguntas específicas que recogen diferentes inquietudes. Una de ellas es, ¿cuál sería el impacto en la economía salvadoreña debido a la caída de las remesas y el empleo en Estados Unidos? Si a esto se le suma el alto endeudamiento público, ¿qué capacidad tendrá la política fiscal para enfrentar la crisis? Son varias preguntas en una. ¿La repito, Ricardo? Por favor, Celia. ¿Cuál sería el impacto en la economía salvadoreña debido a la caída de remesas y el empleo en Estados Unidos? Si a esto se le suma el alto endeudamiento público, ¿qué capacidad tendrá la política fiscal para enfrentar la crisis? Muchas gracias. Desde el ICEFI nosotros hemos hecho una serie de estimaciones respecto a cuáles pudieran ser algunos impactos que se tienen. Primero hay que decir que en estos momentos es sumamente complicado hacer proyecciones porque todo varía muy rápido. No obstante, nosotros queríamos saber, por ejemplo, cuál pudiera ser el impacto que tuviera en El Salvador una caída de un 20% de las remesas. Una caída del 20% en las remesas solamente por ese efecto provocaría que se pudieran perder alrededor de 71,000 empleos y la economía caería un 0.4%. Pero de ahí también hicimos otro escenario que creemos que es el que más se acopla a lo que estamos sucediendo y es que, ¿qué pasaría si la economía se cerrara casi por completo un mes? En ese escenario, la economía caería un 6.4%, sería la caída más grande desde la era democrática en El Salvador y se pudieran perder alrededor de 216,000 empleos. Yo he insistido en otros espacios que frente a lo que estamos no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón. Y da la sensación de que las primeras medidas en el ámbito económico que se tomaron fue como salir corriendo a la ligera. Ya los niveles de endeudamiento de El Salvador ya eran grandes y cada vez tenemos menos margen de maniobra para poder hacer realmente o por que los resultados sean los adecuados para minimizar los impactos de la crisis. Ahora que ya fueron aprobados los $3,000 millones de deuda y en el caso se obtengan,
es fundamental asegurar que estos estén vinculados a resultados y principalmente protejan a los grupos más vulnerables. Adicionalmente, si no se hace una reforma fiscal integral, El Salvador básicamente se va a quedar sin herramientas para poder enfrentar esta crisis, porque es muy importante señalar que los efectos de la crisis económica todavía no los estamos viviendo y que algunos piensan que cuando se quiten las restricciones de la cuarentena, la situación del empleo y del crecimiento económico va a mejorar, pero posiblemente nos vamos a encontrar con una situación en la cual las personas no vayan a tener dinero para poder comprar y las empresas no vayan a poder seguir manteniendo sus nóminas. Y desde el Estado se debe de asegurar hacer el mayor esfuerzo posible para minimizar estos impactos. Y por eso hemos insistido y por eso el esfuerzo y este evento de que la respuesta debe de ser integral. Hoy más que nunca requerimos un plan que de manera conjunta aborde las aristas de salud, las aristas de derechos humanos, las aristas de medio ambiente y por supuesto la arista económica. Dependiendo cómo enfrentemos esta crisis, cuando termine podemos salir con más democracia, con más derechos y con un mejor modelo económico, pero también puede suceder todo lo contrario y eso va a depender de las medidas que se adopten desde el gobierno, pero también desde cuál sea la posición que adopte la ciudadanía. La participación ciudadana no debe estar en cuarentena y hoy más que nunca es fundamental para construir un Estado de Derecho, pero también un Estado que garantice bienestar a toda la población, particularmente a los grupos más vulnerables. Ricardo, muchas gracias. Saúl, esta pregunta parecería más bien una pregunta médica, pero hemos considerado que tiene aristas legales y por eso la formulamos a FESPAD. Se deja en duda la estrategia que plantea el gobierno de El Salvador para detectar nexos epidemiológicos, pues deja todo a criterio de un grupo de personas, incluidos agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada. ¿Cuál es la base científica o los mecanismos que deben emplearse para asegurarnos de que se trata de un nexo y no de una sospecha? Y una pregunta más. Atendiendo a la desobediencia de diversas medidas cautelares emitidas por la Sala de lo Constitucional, ¿cómo debería la Fiscalía General de la República actuar? ¿Quedan claras las dos preguntas? ¿Repito alguna? No, estamos bien, estamos claros. Gracias. De acuerdo. Bueno, comparto con lo que planteaste antes de hacer la primera pregunta, que es una respuesta que requiere un conocimiento médico, del cual yo soy completamente lego, pero voy a tratar de responderla de la siguiente manera y amarrarla con el decreto legislativo 639, que es el que está vigente, que aprobó la Asamblea Legislativa, supuestamente dando cumplimiento al llamamiento que en la resolución de seguimiento al habeas corpus 148-2020 hizo la Sala Constitucional, en cuanto a que plantea, y yo lo dije en la intervención anterior, de que quien debería de plantear ese protocolo de atención, remitirse a lo que establece el Código de Salud, es la Asamblea Legislativa a través de un decreto legislativo. Por eso decía anteriormente que nos parecía que la Sala Constitucional únicamente había hecho un llamado formal de respetar el procedimiento de la entidad o el órgano que está facultado para eso. Pero volviendo al decreto legislativo 639, en él se plantea lo que me pregunta la persona que hizo la interrogante. Resulta de que en la práctica lo que se tiene es que si una persona va, ya sea que esté cumpliendo los requisitos de si es terminación 9 y hoy le corresponde salir, es detenido por un retén en donde no hay personal médico, sino que hay un agente de la policía, en el mejor de los casos, porque hay que decir que los retenes en su mayoría están siendo liderados por miembros del ejército. Son ellos quienes entrevistan al transeúnte. Y
Aquí es donde viene este incumplimiento del requisito técnico. La ley plantea que si una persona ha roto, no cumple con los requisitos de llevar la carta que debió haber sido extendida para justificar andar fuera de su casa, o no le corresponde el día, de acuerdo al número de DUI, andar fuera, esta persona que está de responsable en el retén, que es un policía, que es un miembro del ejército, podría incluso remitirlo a un centro de contención. La ley plantea que debe de ser remitido a un facultativo de la salud y determinar si es remitido a un centro de contención. Y esta persona que posiblemente, la persona del ejemplo, es detenida, también sus nexos epidemiológicos pueden ser indagados y también llevados a un centro de contención. Con esto lo que estoy tratando de explicar es que en nuestro juicio hay demasiada arbitrariedad, mucho margen de discrecionalidad para un funcionario que en el mejor de los casos puede ser un facultativo de la salud, pero que puede o no puede determinar, ojalá lo hagan con base científica para mandar a una persona en confinamiento. Entendemos de que desde la entrada en vigencia del decreto legislativo 639, así como el decreto 22, decreto ejecutivo 22, 23, que ya fueron derogados por el 24, ya se contabilizaban algunas decenas de personas que en esas condiciones, en esas circunstancias, por haber incumplido, los habían enviado a centro de contención con las posibilidades de que si no están contagiados, ahí pueden adquirir el virus por las condiciones que ya hemos narrado, hemos descrito acá en esta intervención. Y en relación a la segunda pregunta que nos hacen y que nos dicen que qué se debe hacer en cuanto al incumplimiento de las resoluciones judiciales, a las órdenes que está dando la Sala Constitucional. Bueno, El Salvador es un estado de derecho en donde deberían de funcionar los pesos y contrapesos, y aquí es donde amarro la primera pregunta que me hicieron sobre cómo consideramos que la Fiscalía General de la República estaba jugando su rol. Pues ante una desobediencia judicial hay un tipo penal en el Código Penal que plantea una pena para cualquier persona que desobedezca una orden judicial. Eso lo dejo en un primer escenario. Pero también nos podemos ir a la Constitución de la República, al artículo 244 de la Constitución, que plantea que la violación o infracción a cualquier disposición constitucional son penadas por la ley. Cuando estamos hablando de pena, se le está diciendo, mira, señor fiscal, usted acá es donde debe de actuar. Y también el 245 de la misma Constitución ya plantea que los funcionarios o empleados públicos, y aquí no hace ningún distingo, todos los funcionarios, desde el más alto nivel hasta el más bajo, responden personalmente y el Estado en carácter subsidiario por esa alteración que pueden hacer del orden constitucional contenido en el 244 de la Constitución. Eso es lo que plantea la Constitución. Obviamente no es fácil para el fiscal general de la República, pero eso es lo que debe hacer, porque de lo contrario también hay una omisión en su mandato constitucional del fiscal general de la República, que es velar por el interés del Estado y los intereses del Estado y los intereses de los particulares. Muchas gracias, Saúl. Entonces, estaremos prácticamente cerrando esta tercera sesión de preguntas y respuestas. Genero una última pregunta a todos los panelistas y también si algún representante de Servicio Social Pasionista, Azul Originario, IDUCA y el grupo Acuerdo de Escazú desea intervenir alrededor de esta pregunta específica, bienvenidos están, tienen a disposición el micrófono y pantalla. La pregunta concreta tengo que antecederla con una comunicación que nos envían.
un Twitter, varios Twitters planteados en la mañana de este día señalan lo siguiente: organizaciones que vigilan el uso de fondos para emergencia por COVID-19 renuncian al comité de ejecución de 2.000 millones de la Asamblea Legislativa, que acordó convocarlos para este miércoles, y que expliquen por qué desisten de pertenecer al comité de ejecución. En este comité se encuentran instancias, como ustedes saben, la ANEP, se encuentra FUSADES, se encuentra la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, entre otros. Y ellos anunciaron la renuncia de su participación en este comité por diferentes razones. La pregunta que nos hace el participante en este foro a todos los que estamos, las organizaciones que están representadas, es: ¿qué opinión les merece la renuncia de las instituciones vigilantes del Comité del Fondo de Emergencia COVID esta tarde? ¿Estamos sin Contraloría Social en el manejo de dichos fondos? Por favor, queda libre cualquier panelista de dar su respuesta, y también colegas de las otras organizaciones que integramos este foro. Celia, si me permite dar mi opinión como colegio médico. Bueno, ¿qué significa para nosotros esto? Desafortunadamente significa que el gobierno, en su manejo de la pandemia, ha perdido la credibilidad de parte de todos los sectores. Y eso es preocupante y puede traducirse. La Organización Mundial de la Salud, cuando establece manejo de pandemias o qué procesos deben de llevarse en el manejo de la pandemia, una de las recomendaciones que da es que el Gabinete de Salud y el Ejecutivo, en este caso, deben mantener y gozar de la confiabilidad de la población para que todas aquellas medidas que tomen, llámese en el ambiente sanitario, en el ambiente de la legal, en el ambiente de derechos humanos y en general a la población, podamos acatar esas medidas por la credibilidad que ellos dan. Pero esto que nos acaba de comentar usted demuestra que ha perdido la credibilidad, y eso es preocupante. En ese sentido, yo haría un llamado a las fuerzas vivas de este país a que sigamos en este esfuerzo para apoyar al gobierno en lo que nos compete, pero igual siempre manteniendo nuestra independencia, colocando el dedo en la llaga cuando sea necesario, porque a todos los salvadoreños nos interesa que el gobierno maneje de una manera adecuada esta pandemia, porque si el gobierno lo hace mal, entonces los salvadoreños vamos a salir afectados. Sí he llamado pues, a las fuerzas vivas de este país a que no desistamos de ser luciérnagas en medio de tanta oscuridad. Muchas gracias. Celia, por favor, Saúl. Quisiera también reaccionar a esa pregunta ese Twitter que yo desconocía. No conozco las razones por las cuales las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones académicas han renunciado. Me gustaría posiblemente más adelante conozcamos esas razones. Pero como FEPAD nos preocupa el cierre de los espacios de participación cívica de organizaciones de sociedad civil, que ha sido una característica del actual gobierno. Ha habido poca actitud dialogante con las organizaciones de sociedad civil en general, incluso un desprecio a los aportes que las organizaciones podemos dar.
También traigo a memoria y a mención que Transparencia Internacional ha planteado la necesidad de el ejercicio de una Contraloría mucho más profunda en momentos de crisis, porque la misma condición de crisis, la declaratoria de los estados de emergencia, que impide seguir los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, se facilita mucho más. Y hay posibilidades de que el manejo de los fondos públicos sea menos transparente. Y también traigo a mención que el gobierno ha planteado que es la CICIES la que va a estar dando una labor de seguimiento al uso de esos recursos públicos. Cuando sabemos, pues, y hemos visto que aparentemente la CICIES está supeditada al órgano ejecutivo. Y esta institución, al menos, no se ha plantado, no ha generado las condiciones de confianza en la población salvadoreña. Desde este espacio que hemos generado este foro, estamos tratando de hacer propuestas para que el Ejecutivo las tome en cuenta y que la mesa transdisciplinaria que estamos proponiendo, tanto la crisis de salud, no solo sea atendida por políticos, sino por equipos de especialistas de distintas disciplinas del conocimiento. Salud, economía, el rol de las municipalidades acá es sumamente importante porque conocen el territorio, la academia, que es sumamente importante. Pero como decía, y retomo las palabras del doctor Solano, el mensaje que se nos manda, como dije, sin conocer las causas de la renuncia de participar en esta labor de estas organizaciones, parecería ser, y concuerdo con el doctor Solano, que es un mensaje de desconfianza que se está generando en torno a este ejercicio. Celia, quizás vale la pena recordar que este comité se crea cuando se aprobaron los 2.000 millones de dólares, porque la idea es que ahí se decidieran los mecanismos de cómo se iban a distribuir los fondos. Obviamente eso tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Lo único que había quedado claro era que de los 2.000 millones, 600 iban para las municipalidades. Sin embargo, vale la pena reiterar que, por ejemplo, dentro de las atribuciones que se le habían encomendado al comité, era que ellos establecieran la metodología para la entrega de las transferencias. Sin embargo, esto se empezó a realizar antes de que empezara a trabajar el comité. Adicionalmente, hace un par de semanas el Ejecutivo presentó una propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa en la cual ya ellos de manera unilateral estaban presentando una propuesta de cómo distribuir los restantes fondos de estos 2.000 millones. Por estas razones es que los miembros no gubernamentales del comité han presentado esta renuncia. Vamos a ver qué sucede a partir de lo que decida la Asamblea Legislativa, pues porque tendrían que reformar el decreto. En cualquier caso, yo creo que es importante reiterar la importancia de que el abordaje de esta crisis tiene que ser un abordaje interinstitucional, como lo ha dicho Saúl, como lo ha dicho el doctor Solano, y desde nuestras instituciones nosotros nos ponemos a la disposición del Ejecutivo, de los otros órganos del Estado, para con nuestras capacidades poder encontrar respuestas ante una crisis que es sumamente fuerte y sumamente compleja. La importancia que todos los actores estemos a la altura de los desafíos es fundamental, pero también reiterar que en la medida que los actores tienen más poder, también tienen más responsabilidad, y lo que está en juego en estos días no es una cosa menor. Lo que se está jugando es la vida de las personas y por lo tanto desde el Estado se tiene la obligación de atenderlas con políticas públicas efectivas, transparentes e integrales. Ricardo, doctor Solano, licenciado Baños, agradecer mucho la experticia planteada por ustedes en sus exposiciones y en las respuestas dadas en este panel. Quisiera, antes de ir cerrando esta última parte del foro panel, transmitir una denuncia planteada por una persona que nos dice lo siguiente: mi hija menor de edad viajando sola no ha podido retornar. Nos han contactado de los consulados de El Salvador, pero no hemos tenido resolución. ¿Qué
puedo hacer? Quisiese invitar a personas que considerasen que sus preguntas, sus inquietudes no han podido ser evacuadas o evacuadas satisfactoriamente en este panel foro, que puedan escribir a el correo electrónico que encuentran en el chat de esta plataforma Zoom, covid19ddhh@gmail.com. Nos comprometemos, las organizaciones que somos las convocantes de esta actividad, a generar respuestas que puedan ser más completas y que lamentablemente por razones de tiempo no podemos evacuar como quisiésemos a todo su potencial. Quisiera plantear también para el Colegio Médico un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Fundasil, ADMES, FESPAD, Fundafam, están planteando su deseo de tener contacto en función de tratar de abordar aspectos específicos a la niñez en condición de COVID-19 y particularmente preocupadas por el anuncio de que instalaciones del Hospital Benjamín Bloom serían utilizadas para atender a personas adultas con COVID-19. Ya el doctor Solano dio una posición con respecto a eso, pero estaríamos planteándonos la posibilidad de generar contactos si el colegio médico o usted, doctor, estuviesen en esa disposición para facilitar posteriormente los correos electrónicos y los nombres de los representantes de estas organizaciones y poder generar el puente de que pudiesen reunirse virtualmente en algún momento. Se nos informa que Rodrigo Baires ha tenido que retirarse por una situación relacionada a una emergencia médica y en ese sentido trataré de abordar el aspecto final, la síntesis de esta actividad. No sin antes dar micrófono y pantalla a el representante de Azul Originario que lo ha pedido. Por favor, Otto. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Nosotros con la presente lo que pretendemos hacer es un foro panel donde intentamos hacer propuestas que respondan a todas las situaciones que se están dando de manera emergente en la situación de la pandemia. Como los anteriores compañeros lo han mencionado, nosotros consideramos y aplaudimos las primeras medidas que han sido tomadas por parte del gobierno, pero consideramos que todavía se puede mejorar en otras decisiones tomadas y que es necesario incluir a todos los sectores de la población para que tengan conocimiento de cuáles serán las mejores medidas para ser aplicadas en las circunstancias de esta posición. Con respecto a cualquier otra pregunta o duda, como lo dijo la compañera, abajo aparece un correo para que cualquier persona ante cualquier duda, situación o cualquier auxilio se pueda comunicar. Nada más. Celia, el audio. Mis disculpas, ¿se me escucha ahora? ¿Sí? ¿Verificar si se me escucha? Sí, se escucha. Quisiera invitar, si lo quisiese, a representante de Servicio Social Pasionista o representante para El Salvador de la plataforma Acuerdo Escazú, si quisiesen dar alguna intervención final antes de que yo, sustituyendo a Rodrigo Baires, que tuvo que retirarse, pudiera dar por cerrado con una pequeña síntesis esta actividad. ¿Habría una intervención por parte de Servicio Social Pasionista, IDUCA y Plataforma Equipo Escazú?
Bien, quisiésemos plantear de que han quedado varias preguntas en el tintero. Ha habido preguntas referidas a si debería de abrirse la posibilidad de que servicios privados pudiesen asumir el generar, el hacer pruebas de COVID-19 y no estuviese esas pruebas centralizado. Entendemos que es un tema de los reactivos, aunque hay laboratorios especializados que podrían tomar esta función, pero se nos pregunta, entre otras preguntas que quedarán para dar una respuesta por correo electrónico posteriormente, si debería de abrirse a servicios privados la posibilidad de efectuar pruebas COVID-19. También hay una pregunta relacionada a cuál es la opinión de este conjunto de organizaciones con respecto al rol de la Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial para la Salud en El Salvador relacionada al manejo de la pandemia por parte del gobierno, y nos preguntan también varias intervenciones, varias preguntas alrededor de si debería de generarse, cuáles son las medidas regulativas al endeudamiento que pudiesen darse. Empiezo con plantear en esta actividad, sin haber estado asignada para generar una síntesis de la misma, que es importante reiterar en este foro la intencionalidad de las 6 organizaciones que hemos generado el posicionamiento con análisis y propuestas bajo un enfoque que todos los panelistas han planteado. La intencionalidad es ofrecer esta experticia a el gobierno de El Salvador y a las instancias estatales que tienen un rol que jugar en este momento crítico de la pandemia, y es así como también esa colaboración, darla no sin plantear aspectos que a juicio de este conjunto de organizaciones se puede estar manejando de manera errática, no por el afán de criticar por criticar, sino con la intencionalidad de poder poner puntos específicos que permitiesen rectificar, corregir por un camino o por caminos que pudiesen estar equivocados, dado que la factura la pagaremos todos. Si solo fuese el gobierno de El Salvador el que estuviese cometiendo estos aspectos que desde las diferentes experticias, desde las diferentes opiniones especializadas se están señalando, y las consecuencias solo la asumiera el conjunto de funcionarios que están tomando decisiones y operativizando las mismas en estos momentos, probablemente no hubiera tanta preocupación planteada por este conjunto de organizaciones. Pero sabemos que es ese mismo pueblo salvadoreño al que se dice proteger el que pagará la factura cada vez más alta por las consecuencias de dichos errores y de decisiones no basadas en elementos técnicos, científicos y con la debida planificación. Hemos planteado nuestra disposición de conformar un equipo técnico del cual instancias estatales pudiesen apoyarse para la toma de sus decisiones y la implementación de las mismas. Ese ofrecimiento queda en pie por parte de los participantes de este foro, y esa es la intencionalidad principal de nuestras intervenciones. Dicho esto, quisiera generar un agradecimiento por parte de Azul Originario, el Colegio Médico, el equipo de la plataforma El Acuerdo de Escazú, Cristosal, FESPAD, ICEFI y Servicio Social Pasionista con IDUCA de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que somos las organizaciones que generamos este evento. Invitarles a que puedan contactarnos a través del email que se ha generado para este foro en caso hubiesen más inquietudes o deseos de profundizar
en las intervenciones y respuestas que los distintos panelistas han presentado en esta actividad. Sin más, quisiésemos despedirnos, pedirles a Ricardo, Saúl, Iván Solano, en caso quisiesen también decir las últimas palabras en sus intervenciones, y posterior a ello estaríamos dando por clausurado este panel foro. Preguntarle a los panelistas si desean hacer en los últimos 1 minuto y medio, 2 minutos, una intervención final. Licenciada Medrano, de parte del Colegio Médico, pues agradecidos y siempre dispuestos a poder colaborar a través de esta y otras iniciativas, pues en el manejo de los problemas de salud pública que el pueblo salvadoreño sufre en nuestro país. Y aprovechando que pues será que a través de ustedes, como Cristosal, poderles proporcionar el correo electrónico a aquellas personas, aquellas organizaciones que velan por los derechos de los niños, pues a comunicarse, y yo me ofrezco a hacer el puente con la Junta Directiva del Colegio Médico. Así que muchas gracias. No se esperaba menos, doctor Solano. Saúl, Ricardo. También sumarme al agradecimiento, Celia, sobre todo a las personas que nos han tenido la paciencia durante todo este tiempo. Sepan ustedes que este colectivo seguirá analizando lo que pasa, pero también seguiremos proponiendo recomendaciones, porque somos necios de creer que es posible vivir en una sociedad diferente, en una sociedad mucho más justa, en una sociedad en la que se garantizan los derechos y en una sociedad en la que no se tienen que elegir si se tiene que abordar el tema económico o el tema de salud o el tema de derechos humanos, porque la respuesta debe ser integral. Saúl. Gracias, Celia. Bueno, yo igual me sumo a las palabras de agradecimiento del doctor Iván Solano, de Ricardo Castaneda, las tuyas. FESPAD se suma, como dije, y quiero hacer una última reflexión que tiene que ver con el decreto legislativo 639, que está vigente. Hemos dicho como FESPAD que nos parece que este decreto legislativo tiene visos del establecimiento de un estado de excepción, entendiendo los estados de excepción que están regulados dentro de la Constitución de la República, siguiendo los procedimientos que la misma Constitución establece. A petición del Consejo de Ministros, que concurran los presupuestos del artículo 29 de la Constitución. En este caso eso no está. Pero aún si así fuera, respetando ese procedimiento, los estados de excepción deben de actuarse dentro de un marco mucho más amplio, que es el Estado constitucional de derecho del país. Es un llamado a los funcionarios para que se actúe en ese marco general de un Estado constitucional de derecho en El Salvador. Muy agradecidos. Rodrigo Baires nos dice lo siguiente: resumo todo en 2 palabras: transparencia versus opacidad. Transparencia de las políticas de salud pública, de protocolos en temas, como ejemplificó el doctor Solano Leiva, cómo y cuándo se realizan las pruebas y cómo se definieron los tiempos de cuarentena. Gente que nos acompañó en el foro preguntaron si eran fiables o no los datos estadísticos. Ya nos habla de esa falta de confianza en la información oficial. Ricardo Castaneda nos hablaba de que a la fecha, frente a lo que definió como una de las crisis más graves del siglo, no conocemos planes económicos, manejo de fondos públicos y finalmente la necesidad de una reforma fiscal urgente, algo que solo creo que es posible teniendo información real y oportuna. Saúl Baños, en materia de derechos humanos, vemos cómo se ha violentado muchos derechos de los y las ciudadanas y ciudadanos durante esta crisis, pero no conocemos cómo se definieron leyes y decretos, ni por qué se apuesta al debilitamiento del Estado de Derecho.
Saúl nos hablaba de la importancia de la denuncia y del poder de la ciudadanía. En este caso, me inclino por exigir mayor transparencia y romper con la opacidad de los funcionarios, lo que nos permite a la ciudadanía y a las organizaciones participar con aportes reales que enriquezcan las políticas y soluciones. La participación ciudadana no debe de estar en cuarentena. Rodrigo nos envía su síntesis en este evento y reiteramos entonces nuestro agradecimiento a las y los participantes en este foro. Reiteramos la invitación a contactarse por medio del correo electrónico habilitado del mismo y lo más probable es que este colectivo, como le llamó Ricardo Castaneda, seguiremos en la labor de análisis conjunto desde diferentes experticias sobre lo que sucede, lo que acontece en nuestro país desde una perspectiva de derechos humanos, de enfoque basado en derechos humanos, que no es otra cosa que la vigilancia y la garantía del cumplimiento de deberes por parte del Estado salvadoreño como titular de los mismos. Muy buenas tardes y agradecidos por estar con ustedes en sus casas y en este espacio virtual. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.